estamos en un punto en el que todo va a cambiar, ya está cambiando. Los sistemas, ¿no? Como el ChatGPT, que están anunciando, es como dejan totalmente minimizado lo que tenemos ahora. La inteligencia artificial también te dirá, oye, esto es lo más probable, pero a lo mejor te podrá decir, oye, están estos casos que tienes que tener en cuenta, la implantación en unos centros de IA y la no implantación de IA en otros centros podría generar una divergencia muy grande en esos dos lugares. Yo creo que es que no va a haber opción. Pero antes de nada, me gustaría, mejor que leer un currículum, que a veces pasa, ¿no? Que nos contaras cómo llegas tú a este mundo y cómo yo creo que eres una de las mentes preclaras más importantes que han salido de la Universidad Miguel Hernández. Tú me dirás que no, pero yo estoy convencido de que sí, y ahí a los hechos me remito. ¿Cómo te metes tú en ingeniería y cómo decides la valentía en este país de montar no una, sino varias empresas, ser socio fundador de distintas firmas y de continuamente reinventarte? Un poco, ¿cómo tienes tú esa inquietud de niño o de estudiante hasta llegar hasta el momento en el que os encontráis, ¿no? En las empresas? Pues bueno, agradecerte, Jesús, que nada, que nos tomemos aquí una tacita de agua juntos y conversar. Y bueno, me hace gracia lo de la mente preclara, ¿no? Porque yo creo que hasta mi hermano cuando se publicó aquello me decía, oye, todo esto de una mente preclara, ¿qué quiere decir? Y digo, no lo sé, pregúntale al periodista y él te lo aclarará. Y bueno, lo mío no es nada vocacional, es decir, yo creo que iba muy, pues como cualquier niño yo soy del 81, para que más o menos todo el mundo me ubique. Yo, de hecho, el colegio lo hice en un pueblo, Gijona. Vamos, todo iba muy enfocado hacia lo que podría ser, pues, ser un funcionario, trabajar para la administración pública. Yo creo que se me animaba mucho a eso. Oye, tú eres en principio buen estudiante, pues mira, te metes por aquí profesionalmente y te va a ir bastante bien. Creo que yo rechacé un poco eso, supongo que por rebeldía o algo. Y a mí me gustaban muchas cosas, es decir, con 16, 17 años no tenía nada claro lo que hacer, es decir, podría haber sido director de cine, podría haber sido músico, porque también estudiaba en el conservatorio y es algo que a día de hoy me sigue encantando, de hecho sigo tocando. Podría haber hecho algo relacionado con la salud, porque también en mi familia hay muchos profesionales de la salud, hay muchos médicos, mi propio padre pues me animaba también a hacer medicina, al igual que él. Y en mí todo generaba mucha curiosidad, pero había algo que quizá yo dedicaba mucho tiempo que me apasionaba, que era el tema de los ordenadores. Realmente yo me acuerdo cuando llegó el primer 386 a casa, que podía hacer un poquito de programación y realmente me alucinaba que pudieses hablar con la máquina con línea de comandos y tal, ¿no? Que era como, pues, realmente eso me motivaba mucho. Así que es un poco lo que me pone en el camino hacia la ingeniería, porque quería entender cómo funcionaba la electrónica, cómo funciona un ordenador por dentro y bueno, en los 90 cuando llega Internet, pues también entender por qué llega un correo electrónico en segundos de tiempo a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y es algo que todavía hoy me parece fascinante, ¿no? Igual que este podcast, cómo puede llegar así. Así que eso es lo que me pone la curiosidad, pero vamos, que podría haber hecho cualquier cosa. Y realmente en la carrera yo creo que tenía muy claro durante los primeros años que yo quería ir a una gran empresa. De hecho, en ese momento estuve optando a una beca que había de Sony para trabajar en varios sitios de Europa. Como me encantaba la parte de sonido, también contacté con los laboratorios Dolby en California y THX, que son estos que montó George Lucas, porque me alucinaba el tema del sonido y buscaban perfiles como estos. Lo que pasa es que tenían que tener la carrera acabada y cuando yo estaba hablando con ellos, pues no estaba esa opción, no podía optar a trabajar allí todavía. Entonces, en ese tema de trabajar para gran empresa, de repente pues se me cruza lo de montar mi propia empresa, que yo creo que vino un poco dado entre mi hermano que me habló de montar una franquicia porque había estado en una feria de franquicias, que nunca montamos nada, ¿no? Pero ya como sembró una semilla de, oye, es que tú puedes gestionar esto y tal. Luego, por otro lado, compañeros mucho más brillantes que yo, mucho más preclaros probablemente, que empezaron a trabajar en el sector privado y entonces
empecé a verlos como albañiles de la construcción, con todo mi respeto, en el sentido de que no tomaban ninguna decisión, es decir, eran programadores puros y duros, y dije, pero yo esto no es lo que quiero hacer, ¿no? Como ir a las órdenes de... porque no había nada de creatividad en ese trabajo. Y por último también, que pues me abordó un compañero mío de carrera, amigo, tal, que es Juanvi, me dijo, oye, estamos pensando en hacer un tema así de relacionado con la energía solar, yo creo que podríamos montar una empresa y tal. Y entonces toda esa conjunción de cosas creo que al final me llevó a decir, bueno, pues pruebo, voy a exponerle la idea a mis padres, a ver si me sueltan 5.000 eurillos y tal, y luego se los devuelvo, que de hecho fue así, ¿no? Y arrancamos el proyecto de poner una oficina en Alicante para hacer un despacho de ingeniería clásico, puro y duro, y de ahí pues bueno, se derivó. Pero en ningún momento creo que yo estaba en mi carrera alineado como a que me encantaba montar empresas, y a mi alrededor nunca había ejemplos de éxito de empresarios. De hecho, lo poco que había ido bastante mal, con lo cual no parecía el camino correcto a tomar. Pero bueno, mi familia siempre me apoyaron, y eso es de agradecer a día de hoy, sí, sí. Montar una empresa en España es llorar, es decir, parece ser que en Estados Unidos es mucho más fácil, mucho más sencillo, hay no sé si mayor espíritu emprendedor, pero tal vez menos trabas. Aquí las trabas administrativas, burocráticas, son tan elevadas o tan ingentes que por eso desaniman a mucha gente, o todo lo contrario, no es difícil, simplemente hay que tener ganas de ir hacia adelante. No sé cómo lo ves tú. No conozco bien el caso de Estados Unidos, salvo un poco de refilón, porque sí que conozco algunas personas que han montado allí empresa. Lo que me llega es que efectivamente es bastante más fácil, e incluso casos un poco extremos de que aunque no tengas bueno, no sé cómo se llama, nacionalidad o residencia estadounidense, es decir, que no seas un ciudadano legal, puedes montar una empresa y operar. De hecho, creo que había un caso ahí que salió en el New York Times de alguien que durante el mandato de Donald Trump anterior había tenido que ser deportado, no sé si se llegó a deportar, pero expulsar, y tenía una red como de bares o cafeterías bastante grande, ¿no? Con lo cual creo que ahí sí que te facilitan el trabajo. Y también, por lo que yo he visto en las estancias que he hecho en Estados Unidos, siempre es como la figura del empresario o del emprendedor está muy bien vista, en el sentido de que es alguien que contribuye al bienestar de la sociedad. Yo en conversaciones incluso con el del Uber, me acuerdo en su momento cuando Elon Musk vendía, creo que esto fue en Los Ángeles, y el hombre estaba alucinado de Elon Musk, y era el momento este en el que había vendido PayPal, y ya me habló muy bien de él. Y yo en ese momento ni siquiera lo tenía muy fichado. Le dice, ¿quién? No, no, Elon Musk y tal, que es uno. Luego, claro, empecé a verlo en todos los sitios. Pero quiero decir, el hecho de que el propio, no sé, ya el conductor del Uber o cualquiera lo ponga, creo que facilita mucho las cosas. Aquí creo que hay una mala imagen en general del empresario. Creo que cada vez que, no sé, Mercadona o grandes empresas dan resultados, parece que hay un sector que lo critica, que seguro que hace cosas mal, vamos. Es que yo creo que aquí, como dice la Biblia, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y esto lleva 2000 años ya, o sea que tiene bastante sabiduría. Pero creo que lo que se tiene que hacer al final es ayudar realmente a que eso, porque es que la economía se sostiene a partir de las empresas. Yo creo que progresamos a partir de las empresas que tenemos y de ideas que se tienen dentro del núcleo privado. Es que hay miles de ejemplos, ¿no? Yo qué sé, es que desde el ámbito de la salud, al ámbito tecnológico, al ámbito de transporte. Y creo que sí que se tiene un poco denostada esa figura aquí. Y luego en cuanto a las trabas, pues sí, yo creo que es fastidiado. Sobre todo, aquí me gustaría distinguir entre el Mercadona y el pescadero. Es decir, el pescadero de tu esquina es un señor, probablemente con su mujer, que trabaja 50 o 60 horas a la semana, que probablemente lo que está haciendo no es generar una riqueza inmensa, sino simplemente sobrevivir. Y si esa persona cae enferma, la pescadería se cierra. Si contratan un único trabajador y ese trabajador se da de baja, ese trabajador tiene todos los derechos, pero él
que iba a dedicar ese tiempo a cuidar de sus hijos, probablemente tiene que encargarse de la pescadería porque ese trabajador está de baja. Entonces, es como todos esos derechos que hemos creado en torno a los trabajadores, y sé que esto es muy polémico, tienen también que crearse de forma igual hacia la figura del empresario. Y el empresario es eso, no estamos pensando en Juan Roig, que es una figura pues encomiable, que habrá que alabarla por lo que ha hecho y por lo que ha puesto en valor, pero esa figura del autónomo, que es como el 80% o 90% casi del tejido empresarial, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo ayudamos? Si no cobra una factura, tiene que adelantar el IBI, está siempre es como, tiene que tener en la licencia de apertura absolutamente todo en regla, con lo cual eso de montar startups en garajes es imposible porque es ilegal, vendrían y te lo cerrarían, aunque no tuvieses un duro. Y yo opto aquí porque siempre hay que dar soluciones porque deberíamos ayudar en tramos, es decir, si tú tienes facturaciones pequeñas, si tú estás arrancando, probablemente que estés casi libre de impuestos. ¿Por qué? Porque nos interesa a todos como ciudadanos que esa empresa crezca, se desarrolle, contrate además bien, cree buenos puestos de trabajo y al final que acabe tributando una cantidad mayor. Pero sin embargo lo que hacemos es desde el primer estadio ya directamente como ahogarlo. Entonces, no puedo comparar con Estados Unidos de cómo es esa situación, pero aquí sí que por experiencia cada paso que das es bastante complejo. ¿Que hay países que esté peor? Pues no lo sé, supongo que sí, pero hay muchas cosas mejorables y probablemente vendrían simplemente de escuchar a gente que ha montado empresas. Al final, los que legislan y hacen leyes, pues dudo que tengan grandes carreras profesionales en el ámbito privado, porque a la vista está que si miramos sus currículums, la mayoría han estado al amparo de determinado partido político y simplemente han hecho carreras dentro del partido, que está muy bien. Pero si yo estuviera en su caso o yo no sé nada de medicina, como es el caso, pues oye, me siento con un médico y explícame qué problemas tiene. No voy a legislar yo sobre cómo se debe gestionar un hospital. Y creo que eso es lo que está pasando en el ámbito de empresas, que se está legislando sin realmente tener mucha idea de cuáles son los problemas que hay y cómo podemos hacer esto para que todos nos beneficiemos. Que al final la idea no es que solo el empresario se beneficie, que está muy bien, sino que todo el mundo se acaba beneficiando. La ciudad, el ayuntamiento, los trabajadores, el entorno que hay ahí, en fin, tema complejo.